Hola, en este vídeo os voy a mostrar un poco cómo rellenar el libro de fertilizantes, ¿vale? El libro de fertilizantes hasta ahora ha sido un documento en el cual era obligatorio, sobre todo para, bueno, para zonas vulnerables en Aragón y en otros sitios también, pero había que rellenarlo siempre que te encontraras con alguna parte de la explotación en zona vulnerable y también para antiguamente para la gente que solicitaba o en los planes de incorporación ponía que hacía gestión de estiércoles, pues también era obligatorio el tener relleno este libro. A día de hoy, pues con la diferente normativa que ha salido recientemente, en diciembre del 2022, pues ha sacado nueva normativa en la que va a ser obligatorio para todo el mundo tener un plan de abonado, ¿vale? Entonces, digamos que en este libro de fertilizantes lo que se hacía precisamente pues era más o menos un plan de abonado de los cultivos. Entonces, vamos a verlo sobre un ejemplo que se puede descargar del Gobierno de Aragón, ¿vale? El libro de fertilizantes, como el de fitosanitarios, que también veremos en otro vídeo, eh, y el de estiércoles también. Son modelos que se pueden descargar del Gobierno de Aragón, de la página del Gobierno de Aragón, y entonces, pues bueno, viene ahí descrito bastante bien estructurado y bastante bien descrito pues todo aquello que concierne a lo que es los planes de abonado y los registros de los fertilizantes que se van echando en los campos, ¿vale? Entonces, este libro, ya digo que está sacado de lo que es el quinto programa de actuación de lo que son las zonas vulnerables y que, pues aquí vamos a ver diferentes tablas que os pueden servir para todo tipo de cultivos y para todo tipo de lugares, pues os pueden servir de orientación para establecer lo que son los planes de abonado y establecer también lo que es el registro de los fertilizantes que vayas echando. Hablamos de la nueva legislación, no está todavía en vigor, pero sí que va a estar muy próximamente en vigor lo que es la fertilización sostenible, un real decreto que hay sobre fertilización sostenible, en el cual va a marcar que para todos los cultivos se haga un plan de abonado previo y luego un registro de los fertilizantes que se echan en ese cultivo, ¿vale? Lo del cuaderno de campo, digamos, ¿no? El concepto de cuaderno de campo no es nuevo, es hace ya bastante tiempo que se debe de registrar pues, todo tipo de actuaciones que se hagan en los cultivos agrícolas, en nuestra explotación, se deben de registrar en el cuaderno de campo, pero sí que cobra especial importancia ahora cuando el cuaderno de campo va a pasar a ser electrónico. Es decir, que toda la documentación relativa a nuestros cultivos la tenemos que meter en aplicaciones electrónicas para que esté, digamos, disponible para en cualquier momento pues, se puede hacer una inspección o cualquier cosa que esté disponible y actualizado en Internet. Vamos, en una aplicación, en la página que pongan en la página del Gobierno de Aragón o del Ministerio de Agricultura, pues habrá un enlace, una aplicación que podremos entrar y meternos ahí nuestros datos de forma electrónica. Para hacer esto correctamente, pues merece la pena ver un poco cómo se haría de forma tradicional, de forma como se hace ahora, que hay que rellenarlo, digamos, y presentarlo, si nos lo requiere en una hoja, pues presentarlo allí y hacer bien, bueno, hacer bien ese proceso, ¿no? El de calcular la cantidad de abono que se necesita por cultivo y luego registrar lo que realmente echamos en ese cultivo, que es lo que nos pide en este libro de fertilizantes, ¿vale? Entonces, en este libro, como vais a ver, voy a ir pasando, ya veis que es del quinto programa de actuación, que entró en vigor en el 2021, el último programa de actuación sobre zonas vulnerables, aquí en Aragón, y viene, pues la primera parte que tenemos es la descripción de la explotación, ¿vale? Es decir, en qué zona vulnerable se encontraría esa explotación. Hay diferentes zonas vulnerables con diferentes programas, entonces, pues digamos que tenemos que indicar cuál es la zona vulnerable que nos afecta a nuestra explotación. Luego indicar la cantidad de superficie que tenemos, tanto de cultivos herbáceos y leñosos, tanto de secano como en regadío, cuál es la superficie que tenemos en esa zona vulnerable.
¿vale? Porque puede ser que toda la explotación no esté en zona vulnerable. Podemos tener una explotación en dos municipios diferentes y uno sí que se encuentra en zona vulnerable y el otro no. Entonces, aquí nos marca que declaremos lo que es zona vulnerable. A partir de ahora, digamos, con la entrada en vigor de la legislación nueva, digamos que pondremos toda la superficie de la explotación. ¿Vale? Aquí tenemos que poner los datos de nuestra explotación, pues que podrían valer perfectamente los que salen de la PAC. ¿Vale? Ahí sale todo descrito de nuestro cultivo y encima incluso nos viene marcado y automáticamente nos vendrá marcado si esa parcela o ese recinto está incluido en una zona vulnerable o no, ¿vale? Pero en principio pues serían todos los datos referentes a toda la superficie, todas las parcelas y todos los cultivos de nuestra explotación, ¿vale? Importante, pues bueno, aquí era importante cuando iba en papel, pues el cuaderno tiene que ir firmado. En el caso de lo que son los registros electrónicos, pues automáticamente, como tendremos acceso solamente nosotros a nuestro historial, digamos, pues ya automáticamente vendrá validado por nosotros una vez que lo firmemos nosotros, ¿no? Que lo validemos, digamos. Entonces, digamos, pues aquí saldría toda la información de las parcelas de la PAC, ¿vale? Ya digo que cada parcela, digamos, lo que se delimita, digamos, en la superficie mínima sería el recinto o lo que ahora se denomina como superficie gráfica, ¿vale? Superficie gráfica de cultivo, o así le denominan ahora. Porque puede ser que hay parcelas, no suele ser habitual, pero hay parcelas que son muy grandes. Entonces, en un mismo recinto que puede tener 36 hectáreas, pues puede haber varios cultivos. Entonces hay que delimitar qué parte pongo de cada cultivo en cada año, ¿vale? Pero de manera normal, pues normalmente los recintos sería la parte mínima, digamos, que se correspondería con un determinado cultivo y una determinada superficie. ¿Qué es lo que tenemos que marcar ahí? Bueno, en los planes de abonado lo que se hace es que se agrupan los cultivos en grupos, digamos, los grupos que tengan unas características, o sea, unas parcelas que tengan unas características muy similares y en las que vayamos a poner siempre el mismo cultivo, ¿vale? Es decir, vamos a poner una serie de parcelas, 8 o 10 parcelas de cebada y esas superficies tienen unas necesidades, o el terreno tiene unas características muy, muy similares y tendrán unas necesidades de abono muy similares también, con lo cual las podemos agrupar en estos grupos, ¿vale? Entonces sería el grupo, nosotros pondríamos aquí pondríamos un número correlativo y pondríamos el cultivo. Pues grupo 1, cebada, ¿vale? Cebada, pero aquí sí que podemos tener cebada de secano, cebada de regadío, un secano que produzca poco, un secano que produzca mucho, ¿vale? Entonces, si hay diferencias significativas, sí que los tendremos que poner en grupos aparte, ¿vale? En grupos pues, separados. Tipo de riego, la fecha de siembra o año de plantación, ¿no? Pues eso, la fecha de siembra también es otro dato para tener en cuenta y que tiene que venir registrado en el cuaderno de campo. Fecha de cosecha, cuando lo cosechemos, y superficie total del grupo y el número de parcelas que corresponden con este grupo, ¿vale? Es decir, si nos viene en la PAC que de la parcela 8 a la 19 todas esas parcelas tienen el mismo cultivo y va a tener la misma fertilización, pues yo las pongo aquí todas, todo ese grupo, ¿no? El número de orden sería del 9 al 18. En el grupo de cebada, imagina que estamos hablando de cebada de secano, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que pondríamos aquí para identificar el cultivo. Y luego ya tendríamos que calcular la cantidad de fertilizantes que tendríamos que echar. En principio, lo que más lata nos va a dar, o lo que más guerra están dando, es con los cultivos o con los fertilizantes son los cultivos nitrogenados, ¿vale? Es decir, fertilizantes se utiliza tanto estiércol de ganadería o otro tipo de fertilizantes nitrogenados y que los utilicemos y que son los que más problemas han dado, ¿no? Por el riesgo de contaminación por nitratos. Entonces, esto está pensado para el nitrógeno. Realmente, en un plan de abonado o en este tipo de cuadernos se debería de tener en cuenta por lo menos los principales nutrientes, es decir, nitrógeno, fósforo, potasio. No viene en la legislación como tal
explícitamente los nutrientes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero sí que, desde luego que el nitrógeno, obligatorio, ¿vale? El fósforo también lo nombran, pero realmente, pues potasio y otros, la verdad que no viene expresamente definido, aunque tendríamos que también pues, calcular un poco las necesidades en otros nutrientes y los aportes de esos nutrientes, ¿vale? Pero sobre todo, nos vamos a centrar en lo que es el nitrógeno, porque ya se debería de hacer en zonas vulnerables. Entonces, las necesidades de los cultivos van determinadas por las necesidades que voy a tener de abonado en una parcela, va a ir determinado por una parte por la propia necesidad del cultivo y por las cosechas o las producciones que yo espero obtener de esa parcela, ¿vale? Entonces, por un lado, cada cultivo tiene su necesidad específica, ahora veremos tablas donde podéis encontrar todo ese tipo de información, y por otro lado, mi parcela, pues yo espero cosechar pues, una determinada cantidad pues, en base a la producción media de la zona o característica que haya tenido esa parcela años atrás, ¿vale? Entonces, las necesidades de nitrógeno van a ir, las necesidades de los nutrientes van a ir en relación a la producción que espero obtener. Por otro lado, a la necesidad específica de ese cultivo, ¿vale? Entonces, luego veremos un ejemplo resuelto que lo veréis pues mucho mejor. Y luego, a las necesidades máximas de nitrógeno que tenga, yo tengo que, nitrógeno, hablo de nitrógeno, pero puedo hablar de fósforo, potasio, de cualquier otro nutriente. Yo tengo aportes, puedo tener aportes en los cuales yo debo descontar, ¿vale? Si yo tengo aporte de nitrógeno por el agua de riego o por la materia orgánica que tenga el suelo, que me mineraliza una cantidad de nitrógeno al año, yo eso lo tengo que descontar, ¿vale? Es nitrógeno, son nutrientes que me vienen gratis y por tanto yo tengo que descontar a lo que necesita mi cultivo para no tenerlo que comprar, ¿vale? Porque si no estaría haciendo una sobrefertilización, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería una vez descontado esos aportes, yo lo que calculo son las necesidades netas máximas. Es decir, eso es lo que tengo que aportar, ¿vale? Lo que pone aquí en la columna 14, 12, pues es lo que tengo que aportar. Yo aquí, en la aplicación real, yo es donde pongo qué es lo que estoy aportando y cómo se lo estoy aportando, ¿vale? Y aquí sí que pongo la fertilización real. Es decir, cuando voy al campo y abono, digamos, ese cultivo, ¿de acuerdo? Si es de un abono de fondo, si es un abono de cobertera, la fecha de aplicación, el tipo de fertilizante que estoy aplicando, urea, estiércol de vacuno o purín de cerdo, o el que sea, ¿vale? Todo tipo de fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos. La cantidad total de fertilizante aplicado y en función de la riqueza que tenga de nitrógeno, la cantidad de nitrógeno que estoy aplicando con ese aporte, ¿vale? También en estos cuadernos me piden también la cosecha obtenida, es decir, yo más o menos tengo que estar ajustado con la cosecha que obtengo. Es decir, la fertilización va a ir en función de lo que realmente espero obtener en el cultivo. Puede ser que a veces pues, tenga una previsión alta y me salga más baja por circunstancias meteorológicas y tal, pero en principio debería de ir ajustada a lo que es lo que voy a obtener. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y luego también hay otro apartado en el que tengo que poner de dónde obtengo los fertilizantes nitrogenados, ¿vale? O cualquier tipo de fertilizante en este caso. La fecha de compra, el tipo de fertilizante, el contenido, en este caso pide contenido de nitrógeno, pero podemos poner fósforo, potasio también, y el proveedor, almacén donde lo compre o la granja de donde lo saque, y la cantidad en metros cúbicos o kilos que estoy adquiriendo, ¿vale? Todo eso lo tengo que poner en este apartado 4, ¿de acuerdo? A continuación vamos a ver cómo hay diferentes tablas y diferente información que nos puede venir muy bien y que nos va a venir muy bien para hacer todo este tipo de cálculos. También veremos algunas limitaciones que pone, ¿vale? Y lo tenéis, ya digo, si os daremos acceso para que os podáis descargar este documento, pero ya les digo, lo podéis encontrar en la página del Gobierno de Aragón. Entonces, bueno, en este cuaderno, entre otras cosas, que también viene, como veis, todo bien descrito y cómo cumplimentar, información para facilitar esa complementación de este libro, eh, por columnas y todo lo que os estaba explicando antes.
Vienen muy bien las tablas que tiene, ¿vale? Ahora veremos diferentes tablas, por ejemplo, pues hay una serie de limitaciones, en el caso del nitrógeno hay una serie de limitaciones para que evitar contaminaciones en el suelo y que puedan ir a las aguas o puedan ser arrastradas a las aguas, pues hay unas restricciones en las épocas en las que se puede aplicar. Depende qué fertilizantes, ¿vale? Por eso se clasifican los fertilizantes en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿vale? Tipo 1 sería los fertilizantes orgánicos con una relación de carbono-nitrógeno elevada, mayor de 10, ¿vale? Pues tal como puede ser pues, todo tipo de estiércoles, ¿vale? Estarían aquí. El tipo 2, la relación carbono-nitrógeno es baja. Aquí entraría pues, lo que son estiércoles líquidos, es decir, los purines, ¿vale? Y que tiene una mineralización mucho más rápida que las del grupo 1. Y luego tenemos los fertilizantes minerales y ureicos de síntesis que todavía tienen una fertilización, o sea, una mineralización mucho más rápida que los anteriores, ¿vale? Y que, por lo tanto, pues, presenta más peligro, porque, claro, a nada que llueva, tal, pues se puede ir lixiviado ese nitrógeno al suelo o al acuífero que tengamos debajo, ¿vale? Entonces, bueno, hay una serie de restricciones, como veis aquí, hay una serie de restricciones de aplicar, depende qué tipo de fertilizante del grupo 1, grupo 2 o grupo 3, pues hay unas fechas en las cuales no se puede aplicar, ¿vale? Pero simplemente, pues que lo tengáis en cuenta. No suelen ser unas restricciones muy, pues, peligrosas en el sentido de que nos pueda condicionar mucho el cultivo y tal, pero vamos, pero que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Eh, Aquí tenemos una serie de tablas, por ejemplo, necesidades máximas de nitrógeno según según el tipo de cultivo, ¿no? Cereal, girasol, alfalfa, pues nos dice la cantidad de kilos de nitrógeno por tonelada de producción que espero obtener, ¿vale? Entonces, pues ahí os viene en estas tablas pues esas necesidades, para que calculemos después qué es lo que necesita nuestro cultivo, ¿vale? Luego tenemos hay diferentes tablas, ¿vale? Aquí, pues, de cultivos extensivos, luego vendrían, pues, hortícolas, también, pues, en árboles, ¿vale? En árboles sí que hay una peculiaridad, porque, claro, como no es la misma cantidad de fertilizante la que demanda un cultivo de leñosos en los primeros años, como cuando ya está en plena producción, pues entonces, eh, pues hay estas diferentes columnas, ¿vale? Estos son los aportes máximos que permiten, que van en función, pues, de la cantidad de fruta que produzca en ese momento. Es decir, pues, si está en formación el árbol o ya en plena producción. ¿De acuerdo? Entonces os vienen esas diferentes columnas. Eh, Aquí tenéis unas tablas en las cuales os viene orientativamente la cantidad de nitrógeno. Por ejemplo, en esta tabla 6.1 os viene la cantidad de nitrógeno que mineraliza la materia orgánica en función del tipo de suelo y del contenido de materia orgánica que tenga ese suelo. Pues, por ejemplo, pues un suelo medio, ¿vale? Que tenga, pues, un 2% de materia orgánica. En un suelo medio también, un suelo franco, ¿vale? Pues nos dice que con este contenido de materia orgánica, pues se está mineralizando un suelo franco entre 30 y 50 kilos de nitrógeno al año, ¿vale? Por hectárea al año. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos que descontar a lo que son las necesidades que tenga nuestro cultivo, ¿vale? Pues hablaba de no hacer la sobrefertilización. Esto tendríamos que descontar a las necesidades totales de mi cultivo, ¿de acuerdo? Y luego también podéis ver que también hay aportes de nitrógeno en el agua de riego, por ejemplo, ¿vale? En el agua de riego, o sea, a veces pasa que se riega con agua de pozo que ya viene cargada de nitratos y entonces, en función del contenido de nitratos que tenga ese agua y en función de la cantidad de agua que esté aplicando en la parcela,
pues me dará que estoy echando pues una serie de kilos de nitrógeno con el agua de riego, ¿vale? Que también tengo que descontar, ¿vale? También me dice que en una zona vulnerable, pues tengo que estimar también el aporte de nitrógeno por el cultivo anterior. Esto pasa, por ejemplo, aquí solo viene marcado con la alfalfa. Es decir, yo cuando he tenido 4, 5, 6 años alfalfa en una parcela y yo levanto ese cultivo de alfalfa, la alfalfa como fija el nitrógeno, es un cultivo fijador de nitrógeno, ahí queda una cierta cantidad de nitrógeno en esa parcela. Se estima que está en torno a unos 100 kilos, bueno, dice que descontemos 100 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿vale? Que probablemente sea incluso superior, pero dice que descontemos esos 100 kilos de nitrógeno por hectárea del nitrógeno que viene de gratis de la alfalfa que tuvimos el año pasado, ¿vale? Bueno, esta tabla 7 os viene la riqueza de los principales estiércoles. Es un valor orientativo, ¿vale? Este que tenéis en esta columna es un valor de nitrógeno total orientativo que os dice pues, la cantidad de nitrógeno que viene por tonelada de estiércol o purines, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso del ovino, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, del estiércol de ovino, pues nos dice que la riqueza media de un estiércol de ovino pues está en 6,7 kilos de nitrógeno total por cada tonelada de estiércol que he hecho yo en la parte, ¿vale? Con lo cual, este es el dato que necesitaré para saber o para calcular la cantidad de estiércol que tengo que echar en la parcela para hacer el abonado de fondo, ¿vale? Entonces tendría que calcularlo de aquí más o menos, ¿de acuerdo? Y así, pues con la mayor parte de las ganaderías, o por lo menos las más importantes, pues vienen datos medios. Hay, como veis, hay estiércoles pues que no son muy concentrados, digamos, en nitrógeno, pues 2,4 en el caso de terneros, 3,9 en el caso de vacuno de carne, pero hay otros estiércoles, pues por ejemplo, como el de las aves, pues que están en torno a 25 kilos por tonelada, ¿vale? O sea que van muy concentrados en nitrógeno, ¿de acuerdo? O incluso en el caso de las pavas, pues pasa de los 32 kilos de nitrógeno por tonelada. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene pues esas cantidades de los estiércoles o purines de las ganaderías más comunes. ¿De acuerdo? Bueno, en la siguiente tabla, esto va más, digamos, encaminado a lo que es el libro de estiércoles, que luego explicaremos en otro vídeo. Aquí viene la producción de nitrógeno en kilos de nitrógeno por plaza de año, ¿vale? ¿Qué quiere decir este dato? Bueno, pues este dato nos representa la cantidad de nitrógeno que produce una plaza de ovino, equino, aves o la ganadería que sea al cabo del año, ¿vale? Es decir, nos dice que una vaca de leche pues genera 86,65 kilos de nitrógeno por plaza y año. Y que esos kilos de nitrógeno, pues los tenemos que echar en algún sitio, ¿vale? Los tenemos que echar en una determinada superficie y esa superficie tiene que ser capaz de absorber todo ese nitrógeno, o ese cultivo tiene que ser capaz de absorber todo el nitrógeno que echemos allí, ¿vale? Entonces aquí os viene esa tabla de producción de nitrógeno por kilos de nitrógeno plaza de año. Y luego, bueno, pues aquí tenemos también, hay ciertos fertilizantes, hay ciertos estiércoles, pues que no se mineraliza todo el primer año. Es decir, si un estiércol tiene una riqueza de 5 kilos de nitrógeno por tonelada, no quiere decir que esos 5 kilos de nitrógeno vayan a estar disponibles para el cultivo el primer año, ¿vale? Porque tienen una lenta mineralización. Por ejemplo, los compost de vacuno y ovino, pues prácticamente podemos tener disponibles un 20, un 30% el primer año. ¿Vale? Algunos pues, de vacuno, pues a lo mejor hasta el 50, un poco más. Pero todo el nitrógeno no está disponible para el cultivo el primer año que echamos el estiércol en el campo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos pues, diferentes fertilizantes más usados, en fin. Me lo salto y pasamos
ya directamente al ejemplo de una explotación. Bueno, aquí tenemos una explotación, un titular, tal, la dirección, etcétera, etcétera. Y tenemos pues la relación de superficie que tiene tanto secano como en regadío. Total 78 hectáreas. ¿Vale? Tiene diferentes cultivos y pues, tenemos 4 parcelas que se encuentran, que están declaradas en zona vulnerable y son sobre las que se ha aplicado el plan de, bueno, el libro de registro de fertilizantes y los planes de abonado, ¿vale? Bueno, vemos un ejemplo, con este, pues, creo que es muy fácil de ver cómo se calcula, ¿no? Pues, cebada en secano. Tenemos secano, tenemos riego, por tanto, la fecha de plantación o siembra, en este caso, pues del 3 al 7 de noviembre, en este caso del 2020, y la fecha de cosecha fue el 27 de junio del 2021. ¿Vale? La superficie total de las parcelas que tenemos en este grupo pues es de 22 hectáreas con 34, pertenecientes a esas parcelas que vienen de la PAC, ¿no? A la número 1, a la 2, a la 3, la 4, la 23 y la 24. Bueno, total 22,34 hectáreas que la vamos a manejar de la misma manera. Por eso las metemos aquí en el mismo saco, ¿vale? ¿Qué producción media estimamos? Unos 2.000 kilos, ¿vale? 2.000 kilos de cebada por hectárea. ¿Necesidades del cultivo? Pues si nos fuéramos a la tabla, veíamos que la necesidad máxima, lo máximo que podemos aplicar son 30 kilos de nitrógeno por tonelada y como esperamos 2 toneladas, pues son un total de 60 kilos de nitrógeno lo que va a demandar nuestro cultivo. ¿Vale? Esto es lo que va a quitar, va a necesitar el cultivo y se lo va a quitar al suelo. ¿Vale? Hay un límite, en la tabla que veíamos arriba, hay un límite, en este caso pues no se aplica porque está por debajo de ese límite que marca, ¿vale? En secanos no húmedos, ¿vale? En secanos secos, valga la redundancia, pues tenemos un límite de 90 kilos, 90 unidades fertilizantes de nitrógeno por hectárea. Aquí estamos calculando 60 porque 2.000 kilos es lo que esperamos obtener de aquí, ¿vale? Entonces, pues nada más. 60 kilos, estamos por debajo de 90, perfecto. Descuentos por materia orgánica en el suelo. La materia orgánica, tenemos un suelo arcilloso con un contenido de materia orgánica. Habrán hecho algún análisis, habrán analizado una muestra de suelo en las parcelas más características y han tenido que tiene una materia orgánica de 0,5%, ¿vale? Bastante baja. Entonces, pues esa materia orgánica pues mineraliza pues, unos 5 kilos de nitrógeno por hectárea de aire. A los 60, que son las necesidades máximas del cultivo, le quitamos 5 y tenemos que aplicar entonces 55 kilos de nitrógeno. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cómo aplican ese abonado? Pues de fondo, sementera, que se llama, ¿vale? O abonado de fondo. En esta fecha aplican un fertilizante, bueno, pues, un complejo del 8-15-15, ¿vale? Que tiene un 8% de riqueza del fertilizante en nitrógeno, un 15% en fósforo y 15% en potasio. Aplican un total de 180 kilos, ¿vale? Para calcular el nitrógeno total habría que sacar el porcentaje de 180, ¿vale? O el 8% de 180, pues son esos 14,4 kilos que aplicamos de fósforo y potasio, pues habría que calcular el 15% de 180 de cada uno de ellos. ¿Vale? Y así es simplemente cómo se calcularía la cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio que aplicamos al campo con un determinado fertilizante. ¿De acuerdo? Pasaría lo mismo si aplicáramos con un estiércol de vacuno, de ovino o purín de cerdo, pues al fin y al cabo nos da una riqueza, con lo cual, pues sacaríamos el porcentaje de esa riqueza y ya está, ¿vale? Si por cada 5, o sea, por cada 1.000 kilos, por cada tonelada de estiércol, tiene una riqueza de 4 kilos, por ejemplo, de nitrógeno, pues si aplicáramos 10 toneladas, pues estaríamos echando 40 kilos, ¿vale? Entonces, pues se calcularía de la misma manera, ¿de acuerdo? Y aquí en este caso pues se aplica
un fertilizante en cobertera. Es decir, normalmente se hace una abonada de fondo y luego, en función un poco también cómo va el cultivo, se aplica una abonada de cobertera. En este caso se hace con urea al 46%, ¿vale? Se echan 80 kilos de urea que, como tiene un 46% de nitrógeno, pues tiene pues, un total de 36,8 kilos de nitrógeno lo que se aporta, ¿vale? Total que aplicamos 51,2. ¿Cuánto necesita el cultivo? ¿Cuánto hemos calculado que tendríamos que aportar? 55. Bueno, nos hemos quedado un pelín por debajo, pero bueno, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Normalmente los cultivos normalmente no van a demandar, no van a necesitar la cantidad que está marcada aquí en esta casilla, ¿vale? Pues estos 30 kilos de nitrógeno por tonelada que se lleva el cultivo, por cada tonelada que me llevo yo de cebada, son necesidades máximas, que normalmente la necesidad que demanda el cultivo va a estar un poco por debajo de eso, ¿vale? Está en torno a 24 o 25 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, como es un máximo, yo aquí, en esta casilla, lo que no me debo de pasar es de ese máximo, ¿vale? Me debo de pasar de los 55, pero me puedo quedar por debajo sin problema, ¿vale? Cosecha obtenida 1.800 kilos, más o menos, pues bueno, no nos hemos ido mucho, ¿vale? De lo que estimábamos a la realidad, pues bueno, pues nos hemos aproximado bastante. Bueno, aquí tenemos otro cultivo, pues en trigo, en este caso en regadío, con riego a manta, pues bueno, ya veis, la producción estimada pues son 6.000 kilos, lo que estimamos, regadío. 30 kilos, todos los cereales van a 30 kilos de nitrógeno por tonelada que extraigo, pues yo tendría que multiplicar pues, las 6 toneladas que espero obtener por 30, con lo cual 180, ¿vale? En este caso es un suelo franco con un contenido más alto en materia orgánica, vamos a descontar en este caso 25 kilos, 180 menos 25, 155, ¿vale? En este caso, pues se echa todo de fondo con purín de cerdo, que tiene una riqueza de 5,5 kilos de nitrógeno, y echamos pues un total de 22, casi 23 metros cúbicos, ¿vale? 3.000 kilos de purín, que eso supone por 125 kilos. Y ya, en este caso, pues como veis, ya no aplica en cobertera nada, ¿vale? Deja esos 125 kilos de nitrógeno con el purín y ya está, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenéis diferentes tipos, ejemplos de abonado, ¿vale? Tanto pues, de herbáceos como aquí tenéis uno de manzana, ¿vale? De leñosos. Los que normalmente en leñosos sí que se suele aplicar bastante más fraccionadamente, ¿vale? Se suele echar se suele echar a lo mejor alguno de fondo y luego se suele echar a lo largo del cultivo, se va añadiendo incluso abonos foliares. Entonces, pues todo eso también habría que anotarlo aquí, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado más o menos claro cómo se rellenaría pues un plan de abonado y las aplicaciones reales, ¿vale? Que es realmente lo que se os va a pedir de rellenar este tipo de cuadernos y de encima, pues subirlo a, digamos, alguna aplicación para que quede registrado electrónicamente, ¿vale?